por las vocaciones, oramos para que hayan jóvenes que puedan responder al llamado del Señor, para poder participar al seminario, participar en los encuentros del seminario, para luego ser seminaristas y ser sacerdotes. Oramos por nuestros jóvenes que están en una etapa de noviazgo para que vivan bien su noviazgo y en su momento pues puedan casarse. Oramos por las señoritas y por jovencitos que van a casas de formación para que se preparen bien y puedan asumir una vocación religiosa. ¿Cómo está nuestra oración? Una manera de custodiar a nuestra iglesia, de custodiar nuestra Sagrada Eucaristía, la figura de nuestra Madre, es la oración. Pero ¿hacemos esa oración? Le dedicamos un momentito a la oración, ¿verdad? Para orar justamente por la unidad de nuestra iglesia, para custodiar nuestra iglesia. ¿Realizamos eso? Es bueno que nos preguntemos en esta fiesta de San José, puesto que él fue el custodio del niño Jesús, fue el custodio del Santísimo, fue el custodio de nuestra Madre Santísima, o es el custodio, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Es quien protege también nuestra iglesia, cuida de nuestra iglesia, y de él hemos aprender a cuidar de nuestra iglesia. Lejos de detestarla o remacharla, o de criticarla, porque hay algunos cristianos que son meros criticones a su misma iglesia, pero la conoce de verdad, ha leído el catecismo, se ha profundizado en la historia de su iglesia, o es un conocimiento superficial. Hay algunos que critican mucho a la iglesia, pero desde un conocimiento superficial. Habría que examinar esa crítica entonces. ¿Basta con un conocimiento superficial para criticarla? ¿O habría que dedicarle más tiempo a la oración y conocerla en su historia? Y conocerla desde el magisterio de la iglesia, desde los documentos del magisterio de la iglesia, conocerla a profundidad. Necesitamos profundizar nuestro amor hacia la iglesia para custodiarla. Como decía San Agustín, solo se ama lo que se conoce, refiriéndose a la iglesia. Usted llegará a amar y querer custodiar a la iglesia cuando realmente la conozca. Mientras la conozca superficialmente, su amor será superficial hacia la iglesia. Queremos tener un amor superficial, una custodia superficial en torno a nuestra iglesia. ¿Qué dice? ¿Queremos amarla superficialmente o amarla profundamente? ¿No se escucha? Como Clemente, dice. ¿Sí? Perdón si hay algún hermano Clemente por ahí. Al fondo, ¿verdad? Profundamente. Para eso hay que dedicarle tiempo. Durante el novenario que tuvieron, ¿sí reflexionaron en torno a los temas que se ha propuesto? ¿Sí? ¿Reflexionaron? Los sacramentos, los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia. ¿Reflexionaron en torno a eso? A ver, ¿cuáles son los 5 mandamientos de la iglesia? Es una manera de custodiar a nuestra iglesia, conocer los 5 mandamientos de la iglesia. A ver, ¿cuáles son? Como tuvieron novenario, ¿verdad? Eso está así en la punta de la lengua ahorita. Vamos a ver, vamos a escuchar. ¿Cómo dice el chavo? ¿Onta? Muy bien, participar de la Eucaristía todos los domingos, ¿verdad? Y fiestas de guardar. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Ahorita se acerca una fiesta de guardar, la vigilia pascual, domingo de resurrección, son fiestas de guardar. Hay algunos que prefieren ir a la playa, ¿verdad? Los cristianos son superficiales, ¿verdad? No son de los meros. Cristianos que están ahí durante el Viernes Santo, que están ahí, que casi lloran y todo lo demás, y cuando no están para el domingo de resurrección, ahí hay superficialidad. Hay un mar de gente Viernes Santo, pero no resucitan, porque el domingo de resurrección, cero participación de algunos. Qué triste, ¿verdad?
Eso no es custodiar la iglesia. Eso no es amar la iglesia. Eso es un amor superficial. Es un amor de apariencia. Bueno, ¿cuáles son los 5 mandamientos entonces de la iglesia? Dijimos un mandamiento. Nos quedan 4. A ver. Soy todo oído. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Muy bien, confesarse por lo menos una vez al año o en Pascua Florida, ¿sí? Es decir, en tiempo de Navidad. Bien. Bueno, ya llevamos 2. Faltan 3. ¿Cuáles son los otros? A ver, hermanos. Vamos a terminar hasta que digamos los 5, si no, no terminamos. ¿Verdad? Se puede cuchichear. A ver, ¿cuáles son? ¿Hace falta los demás? Bueno, queda como tarea entonces. El 5.º mandamiento dice: ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esta es otra manera de custodiar a nuestra iglesia. Cuidar de nuestra iglesia implica también ayudarla, mantenerla, cuidarla, proveer lo necesario para suplir las necesidades o para solventar las necesidades. Es importante que cuidemos de nuestra iglesia. Es importante que seamos generosos con nuestra iglesia. A nosotros los católicos parece que nos conocen como un poco tacaños con la iglesia, ¿verdad? Con nuestra iglesia. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Cuando usted da su ofrenda, busca la ficha más chiquita, ¿verdad? O la más grandota. No sé, cada uno que se examine, ¿verdad? ¿Da lo mínimo a su iglesia o da lo máximo? Hay algunos que hasta buscan el billete más roto, más viejito, ¿verdad? Y hay otros que dan billetes falsos, ¿verdad? ¿Cómo está su custodia la iglesia? ¿Cómo está su custodia? ¿Cuánto apuesta usted para cuidar a su iglesia? ¿Qué es lo que da usted para cuidar a su iglesia? Bueno, tengo que decir algo. Yo veo aquí en Momostenango, ¿verdad? Muchos de ustedes son generosos y se pasan de generosos algunos, ¿verdad? Bueno, por decirlo así, pues es decir, veo porque me asombra, ¿verdad? Me asombra y me da mucha alegría y me admiro realmente de la fe de muchos de ustedes. Hay muchos que realmente se rifan la vida. Y yo digo, ¿cómo hicieron todo eso, verdad? ¿Cómo se logra todo eso, verdad? Todo lo que se hace en las comunidades, las construcciones, todo lo que realizan, ¿verdad? Realmente nos admira. Para aquellos, ¿verdad?, que son conscientes de cuidar de su iglesia, sigan adelante. Para aquellos que no han entrado en esa conciencia, pues bueno, es bueno que se den cuenta. Porque hay algunos, ¿verdad?, que para la iglesia aportan 100 quetzalitos. Y para el ojón, 10,000 quetzales. Para el chonguengue, yo apuesto 20,000. Para la iglesia le doy 20 quetzales. ¿O no somos así? Pues no todos, ¿verdad? No están aquí los que son así, ¿verdad? Están por ahí en otros lugares, sondeando por ahí en otros lugares. No me refiero a los que están ahí, ¿verdad? Sino así somos con la iglesia, somos muy tacaños. No la queremos custodiar, también con nuestros recursos. Viene a mi mente una persona allá por Génova, me perdonan los de Génova por si me miran por ahí, pero pues recuerdo, pues, ¿verdad?, que un X hermano a su comunidad le aportaba 300 quetzales para su fiesta patronal.
pero para el campeonato de fútbol daba el primer lugar, daba el segundo lugar, daba el tercer lugar. ¿Y cuánto era? 5,000 primer lugar, 3,000 segundo lugar, 2,000. Entonces apostaba 10,000 quetzales para el campeonato de fútbol. Y para su iglesia hacía caras para dar 300 quetzales. Católicos tacaños con su iglesia, que no quieren custodiar a su misma iglesia, que no quieren cuidar a su iglesia. Perdonen por este punto que estoy tocando, pero son cosas que se ven, pues, ¿verdad? Son cosas que se ven, que se escuchan y todo, pues que cada uno reflexione, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos con nuestra iglesia? ¿La custodiamos, la cuidamos, la protegemos? ¿O la desprotegemos, la dejamos libre y la dejamos ahí, que miren qué hace? Queridos hermanos, a ejemplo de San José, que seamos custodios de la iglesia también, desde nuestra ayuda en sus necesidades. En sus necesidades. Nuestras iglesias siempre tienen necesidades, ¿verdad? Empecemos con nuestra parroquia. ¿Cómo apoyamos a nuestra parroquia? Y luego, ¿cómo apoyamos a nuestros centros? ¿Cómo apoyamos nuestras comunidades? ¿Qué amor les tenemos? ¿Qué aprecio les tenemos a nuestras, pues a nuestra iglesia, ¿verdad? A mí, no sé, no dejo de, no termino de comprender por qué hay algunos hermanos que entran a las iglesias y entran a rayar a veces, ¿verdad? Rayan ahí las bancas, ¿verdad? No cuidan la misma iglesia. Me cuesta comprender católicos que consumen algo y dejan ahí su basura. ¿Eso es custodiar a su iglesia? ¿Su templo es un basurero? Pues no. Y no es para que usted deje su basura ahí. Si comió algo, aunque no debiera comer nada en el templo, pero si por prescripción médica tiene que tomar una pastilla y pues tiene que botar algo, pues bueno, guárdelo en su bolsita y luego busque el basurero. No convierte la iglesia en un basurero. Hoy después de misa no queremos ver nada de basura aquí. Que los que tengan que barrer y trapear, solo que tengan que limpiar el polvo, porque el polvo sí no lo podemos recoger, ¿verdad? Que no haya ninguna bolsa de risito, ni de bolsa de mango, ni de nada. Porque usted custodia su iglesia, porque usted cuida su iglesia. Custodiar la iglesia también implica la limpieza, implica el orden, implica el cuidado de la iglesia, implica también la belleza de la iglesia. Una iglesia que está toda así montada, toda descuidada. ¿Hay ahí custodios de la iglesia? ¿Custodios del templo? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Custodiamos la iglesia cuando la descuidamos? Pidámosle al Señor que nos ayude, porque a todos nos toca custodiar la iglesia. Bueno, estoy hablando ahora de cuestiones de físicas, ¿verdad? Pero así como estamos llamados a custodiar las cosas físicas, estamos también llamados a custodiar la iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, la comunión en la iglesia. Importantísimo, apostar por la comunión en la iglesia. Cuando hay disensiones, cuando hay contradicciones, cuando hay luchas, cuando hay cosas que afectan la unidad eclesial, hay que hablarlo. Y hay que pedirle al Señor y pedir la intercesión de San José para que podamos abordar esos temas, para poder custodiar a la iglesia, para poder cuidar a la iglesia. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. A ejemplo de San José, oremos por la unidad en la iglesia. Que a ejemplo de San José podamos también custodiar nuestra iglesia, aportando lo necesario para su cuidado, para su conservación, para su mantenimiento, en ambas partes, digamos, en la parte de misión, en la parte pastoral, en la parte de la evangelización. Tenemos que
Cuidar en el sentido de nuestra formación, cuidar en el sentido de conocer el magisterio de la iglesia, cuidar en el sentido de transmitir lo que la misma iglesia nos prescribe y no ir en contra de la iglesia. Aquel que atenta contra la unidad de la iglesia no está custodiando la iglesia, la está desbaratando. Aquel que no quiere caminar con los lineamientos desde el Papa, desde el obispo y desde el párroco y desde los lineamientos de los agentes de pastoral, pues está atentando contra la unidad de la iglesia. No la está custodiando, la está exponiendo. Hace poco algunos padres, algunos sacerdotes, que son meros conocidos en las redes sociales, ¿verdad?, han dejado la iglesia. Bueno, hay uno que fue suspendido, ya había sido suspendido anteriormente, estaba participando en otra iglesia, luego volvió a la iglesia y estaba así. Pero estaba atentando contra la unidad de la iglesia y por eso el Papa Francisco le tuvo que poner un alto, ¿no? Y fue suspendido a nivel sacerdotal, ¿verdad? Fue suspendido, suspendido, ¿verdad?, de su vida sacerdotal, de su ejercicio sacerdotal. Así como esta persona, puede que hayan otras personas que también atenten contra la unidad de la iglesia. Y eso hay que estar atentos. Hay que estar atentos de qué manera cuidamos de la unidad de la iglesia. Porque si la desbaratamos, no la estamos custodiando. Y eso no es lo que nos enseña San José. Hoy que estamos celebrando la fiesta de San José, quien fue el custodio de nuestro Señor, fue el custodio de nuestra Madre, pues también nos invita a nosotros a custodiar nuestra misma iglesia, a custodiar la iglesia a ejemplo de San José y rifarnos la vida si es posible, como él se rifó la vida. Las posaditas que celebramos, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo San José cuidó de la iglesia. Le costó porque le costó, pero estamos llamados a custodiar la iglesia. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Solamente hemos hablado de dos acciones para custodiar la iglesia. La primera es la oración, orar. La segunda es nuestra ayuda, nuestro aporte, ¿verdad?, no ser tacaños con nuestra iglesia. Es importante que veamos, ¿usted es tacaño con su iglesia o es generoso? El Señor nos conoce y tampoco el Señor nos quiere ahorcar. Es decir, si realmente usted no puede, pues el Señor lo sabe, Él no lo va a ahorcar. Pero si usted le da simplemente lo que le sobra, pues también se da cuenta. Eso también, tómelo en cuenta, que Él tiene ojos por todos lados, sus lentes dan para todos lados, ¿verdad? Nosotros solo vemos hacia enfrente, pero Él ve en todos lados, ¿verdad? Así que tomemos en cuenta eso. También eso es parte de nuestra custodia, de nuestra iglesia. Hay más maneras para custodiar a la iglesia, pero yo me quedo con estos dos nada más, ¿verdad? Cada uno que reflexione de qué manera puede custodiar la iglesia.